Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy tenemos una invitada especial. La verdad es que pues tuvimos algunos temas ahí con los tiempos, los horarios, pero gracias a Dios pues ya hoy se pudo concretar. Bienvenida, pastora, muchas gracias por permitirnos este tiempo. En ¿Cómo mi está? oficina ahora. En su oficina. ¿Cómo se Ahora encuentra? pasaron a la oficina, pero de De otra otra forma. forma. Bueno, bien, bien, gracias a Dios. Sí, ya la habíamos postergado un ratito por los tiempos que andamos carrereados, pero vamos a darle, vamos a disfrutar esto. Aquí estamos llamados a trascender con la fe de Abraham en Dios creer, como David enfrentando gigantes sin temer, en Cristo fortalecidos nunca retroceder, soy trascendente. Ok, yo quisiera empezar con la pregunta que prácticamente hacemos siempre que iniciamos este podcast. ¿Quién es Maribel Urrutia? ¿Quién es Maribel Urrutia? Hoy Maribel Urrutia, pues es una mujer, yo creo, multifacética, de muchas cosas por hacer, pero creo yo que muy genuina en muchas otras, ¿no? O sea, te puedes encontrar esta Maribel en el mercado y va a ser la misma que encuentres en su casa. Y va a ser la misma que encuentres predicando a lo mejor en otro lado, o va a ser la misma que te encuentres un día que te abra temprano en la casa, toda greñuda y demás. O también va a ser la misma que te encuentres haciendo arroz en su casa, Lasaña. lasaña en su casa. O sea, creo que es una mujer muy versátil, que se adapta a muchas cosas, que a lo mejor sí tiene ciertos temores, pero los ha superado con el paso del tiempo. Y, y creo que es una mujer, no te puedo decir, siento que a veces la gente exagera con decir una persona plena. Entonces, no, yo creo que la plenitud la vamos a alcanzar ya todos en la eternidad, ¿no? Pero siento que vas camino a, sí, vas camino a la plenitud, eso sí te puedo decir. Ok, paz. Pues mire, muchas veces yo platicaba o hemos platicado mucho que parte del contar nuestros testimonios es para saber el trasfondo, ¿no? Porque muchas veces la gente, y más como pastora, la gente a la que se expone, pues nada más ve el resultado, ¿no? Pero detrás de eso hay muchas pruebas, muchas dificultades y situaciones, ¿no? Que la han llevado a tener la posición que Dios le ha dado el día de hoy. Pero ¿cómo fue desde su infancia el vivir esa experiencia? Bueno, de niña casi no te cae el 20. O sea, sabes que tienes papás ocupados y que tienes papás que vienen, van bien. O que tienes casa llena todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo la casa está llena de hermanos, de visitas, de lo que sea, ¿no? Pero siempre está llena. Con el paso del tiempo te empieza a caer el 20 cuando empiezas a identificar los roles de tus papás y dices, ah, caramba, como que no somos una familia normal, ¿no? Porque creo yo que las familias pastorales no son familias normales, ¿no? En muchos sentidos. Pero ser hija de pastor a veces creo que antes, ahora creo que se ha disuelto un poquito eso, pero antes sí era muy, muy complicado porque quieren que nazca ya santísima y pura y Sí, casta. casta. Ajá, entonces se le olvida a la gente que eres ser humano y que vas a pasar por procesos, por deseos, por a lo mejor cosas de chavos que quieres hacer o cosas de niños que quieres hacer. Y más si creces en un ambiente de no solo cristiano, sino además muy, muy tradicional o muy, muy religioso, donde pues, la holgura no es tanta, ¿no? Sí. Es así como que, ay, batallas desde cómo te vistes, cómo te expresas, cómo todo ese tipo de cosas sí te afectan tu crecimiento normal. Creo que los hijos de pastores no pueden crecer normales. ¿Y en qué momento se da? Porque pues, me imagino que al estar constantemente en la iglesia, el ir a las reuniones, el vivir como tal dentro de una familia cristiana, Mm. eh, pues muchas personas, como dice, tienen esos prejuicios, ¿no? De que pues debe de ser santa, pura y casta, ¿no? Pero ¿en qué momento llega un encuentro personal con Jesús? Porque a veces no porque seamos de cuna cristiana, ajá, tenemos realmente un encuentro con Jesús.
Entonces, ¿en qué momento Mm. llega Jesús y se presenta a su vida y hay una forma que dice, sí, quiero estar aquí? Pues a pesar, yo creo que desde muy chica, porque a pesar de que te voy a ser honesta, me chocaba ir a la iglesia, o sea, odiaba ir a la iglesia, porque por el tiempo, o sea, yo decía, es que todo el domingo me la paso en la iglesia, todo el tiempo, imagínate, llegábamos 10 de la mañana y salíamos de la iglesia a veces 9, 10 de la noche. Si a alguien se le ocurría endemoniarse, pues a las 2 de la mañana, Sí. ¿no? O sea, era así como que un chorro de tiempo, entonces, y aparte que era maleta para la escuela, ¿no? Entonces todavía el domingo había que llegar a hacer tarea, ¿viste? A la hora que fuera. Entonces, sí como que pero a pesar de eso, de que no me gustaba ir a la iglesia, siempre, yo creo que el gancho de Dios fue el que me gustara cantar. Ese fue como que el gancho de Dios, ¿no? Porque yo me aprendía todo, en aquel entonces usaban himnarios, entonces yo me aprendía todas las canciones y las cantaba de ida, imagínate, hacíamos una hora de ida y una hora de regreso, yo me iba y me venía cantando, ¿no? Entonces, eso yo creo, por eso yo creo que la adoración tiene mucho peso, porque eso como que fue llenando mi corazón. Aparte de que en el salón de niños sí tuve una maestra con vocación y con llamado, ¿no? Una maestra que nos motivó mucho a buscar al Espíritu Santo. Yo fui bautizada en el Espíritu Santo a los 7 años de edad. Wow. Entonces, imagínate, ya para mí lo que podíamos hacer por Dios en aquel entonces, que era muy diferente a lo que hacemos ahora, hacíamos concursos, obras de teatro, y la maestra siempre nos decía, todo para la gloria de Dios, hija, todo para la gloria de Dios. Pues yo decía, pues todo para la gloria de Dios. Y yo lo hacía de verdad para que Dios se agradara de mí, ¿no? Para que Dios dijera, ah, la chinita, porque así me decían, ah, la chinita, pues mira, lo hace bien bonito. Y siempre gané primeros lugares, gané un concurso de declamación a nivel nacional. Entonces, siempre gané, ¿no? Y ese fue otro motivo por el cual te tienen ahí con el marcaje, ¿no? Sí. Es que es la hija del pastor, siempre gana, ¿no? Sí. Pero creo que fue muy temprano, yo creo que fue de ahí obviamente el batallar, ¿no? Con cosas, pero creo que amé a Dios desde temprana edad. Mi relación con Dios puedo decir que era parte de mi relación con la iglesia. Okay. O sea, una cosa era mi relación con Dios y otra con la iglesia. Y por ejemplo, yo he escuchado el otro día en su prédica que de hace 8 días, que nos contaba una anécdota, ¿no? De que les dijo a todos, ¿no? Que si no querían danzar, que se fueran, ¿no? ¿Cómo estuvo esa anécdota? Eso ya fue más para acá, imagínate, ya habíamos pasado la Inquisición, ¿no? ¿Ah, sí? ya la iglesia estaba teniendo otro mover en el Señor. Yo empiezo a dirigir la alabanza. Primero toqué panderos, estos panderitos, así de. Ahí fue donde me ligué al pastor. Bueno, conocí al pastor, ¿no? Por las clases de pandero. Pero después, me dijeron, ¿quieres entrar al grupo de alabanza? Entonces dejé los panderos y entré al grupo de alabanza. Prácticamente empecé a dirigir muy chiquita, como a los 15 años de edad, y ya estaba dirigiendo alabanza. Entonces, yo creo que la inmadurez, ¿no? La inmadurez y tus energías de querer que toda la gente te responda, a veces confundes, piensas que Dios te habla cuando no, son tus propias ideas inmaduras, ¿no? Entonces, le llamo la atención a la iglesia y les digo, hermanos, yo me estoy desbaratando aquí adelante, usted viene sin ganas de aplaudir, sin ganas de danzar, ¿saben qué? Pues si no viene con ganas de aplaudir y danzar, pues váyase a su casa, no venga a perder aquí el tiempo, ni me venga a hacer a mí perder el tiempo, sí. ¿No? Entonces me llama mi papá, ¿no? Al privado casi, ahí no era oficina porque él no tenía oficina. Me manda a llamar a la casa y me dice, qué linda que estuvo la alabanza, ¿no? Porque hoy después del regañón, pues quién nos iba a poner a danzar y quién nos iba a poner a gritar con júbilo y demás, ¿no? Sí. Después de que casi los manda al infierno, pues quién nos iba a poner a danzar. Sí. Dice, pero nunca más, Maribel, la iglesia es del Señor, no es tuya ni es mía. El único que murió por la iglesia es Jesucristo. Y somos los encargados de pastorear, no maltratar a las ovejas. Así que sea la última vez, por favor, que te diriges de esa manera a la iglesia.
Sientes feo, sientes Sí. coraje, sientes, se te revuelve acá el espíritu de rebelión, ¿no? Y toda la cosa, pero aprendes. Creo yo que cuando alguien te corrige, y más de ese tipo de autoridad, pues debes nada más desde agachar la cabeza y ni justificarte, ni decir, ay, sí, ¿no? Como usted no está adelante y está batallando con sus feligreses, o usted vaya y dirija, ¿no? No, Sí. ahí no es, así es. Te callas, aprendes y vas para adelante. ¿A qué dificultades o qué dificultades hubo en ese camino entre la niñez de los 7 años, que fue bautizada, y los 15? ¿Qué Mm. dificultades hubo para poder? Uy, los 15, ¿qué te digo? Los 15. Es un recorrido difícil, porque sobre todo creo yo por mi temperamento. Nunca fui una niña con mis papás, o sea, con la demás gente sí fui callada, me aguanté y todo, pero con mis papás creo que como tenía tanta confianza, Ujú. tenía mucha, mucha rebelión. Desde muy niña, a los 5 años yo me quería ir de mi casa. A los 5 años yo le dije a mamá, no quiero vivir más contigo, me voy de tu casa. Y mi mamá, bien sabia, bien inteligente, este, me dijo, bueno, no quieres vivir aquí, entonces no te vas a llevar nada de lo que has tenido aquí. Me quitó la ropa que llevaba puesta y la que llevaba en la mochilita. Y así, encueradita, me sacó a la calle. Me dijo, ahora sí, váyase. Pues, ¿tú crees que me iba a ir? No, Pues no, pues que me no. voy a andar yendo, ¿no? Entonces me quedé ahí en la casa y fue cuando estuve ya en ese proceso de entender un poco más las cosas de Dios. Recibo al Espíritu Santo a los 7 y de ahí en adelante fue un crecimiento, sí, algo complicado, porque a pesar de que mi carácter no era de irme de fiestas, por ejemplo, fíjate, en la secundaria, mis amigas se iban de pinta y yo también me salía con ellas, pero yo me iba a mi casa a dormir, ¿no? O sea, y mi mamá, ¿qué haces aquí? Luego, pues, se fueron de pinta, ¿y tú? No, yo tengo sueño, le digo, yo me iba a dormir, o sea, yo prefería dormirme en mi casa. Nunca fui una chava de fiesta, nunca fui una chava de que, ay, me atraje, porque no, no, pero sí me sentía relegada, Ujú. ¿no? Te enfrentas al bullying de la religión, de tu manera de pensar, de la hermanita, ¿no? Y demás. Te enamoras, ¿no? Porque también te enamoras en la secundaria. ¿Quién no se enamora de la Ok, pastor, ¿y cómo, o sea, hablando del pastor Arián, cómo fue que lo conoció? secundaria? Yo no, yo. ¡No! No seas mentirosa. No, es cierto. Sí, sí. No, sí, o sea, hay muchos cambios hasta que encuentras tu identidad. Pero gracias a Dios, creo que precisamente en ese tiempo donde yo estaba en la secundaria, era cuando la iglesia estaba teniendo uno de los más grandes avivamientos de ahí. Era cuando estábamos ocupados haciendo campañas de evangelismo. Entonces mi mente estaba no en la onda El relajo. del relajo, por ejemplo, me metí a un ayuno de una semana completa en segundo año de secundaria. O sea, en una semana yo no fui a la iglesia porque yo estaba aposentada. O sea, yo estaba metida en un grupo de chavos que nos metimos a orar y nos quedamos ahí una semana sin comer nada, solo agua. Teníamos una campaña, esa fue la de Zaragoza. Y no, vimos cantidad de milagros, gente recibiendo a Cristo, los brujos rindiéndose al Señor. Entonces creo que fue en la temporada donde me pude haber desviado, me pude haber alocado, fue la temporada donde más estuve metida porque la iglesia estaba teniendo un despertar muy, muy lento. Entonces cuando como adolescente estás teniendo otras adrenalinas, Ujú. ¿no? Como que me decían, vamos a la fiesta. Y yo, no, o No. sea, no, no me interesa. Ay, qué aburrida. No me interesa. Creo yo que las mayores luchas no fueron fuera de la iglesia. Creo yo que las mayores situaciones fueron dentro de la iglesia. Dentro. Sí, sí, con gente que te envidia, con gente que te juzga, con gente que está esperando a ver a qué hora te equivocas. Porque, ojo, o sea, mi papá era el pastor.
Sí. pero dejaba de ser mi papá en la iglesia. O sea, yo no tenía papá en la iglesia. Yo tenía un pastor en la iglesia, yo no tenía un papá en la iglesia. Entonces, cuando de repente alguien venía, se quejaba de mí o algo que la China ya hizo esto y que la China ya hizo el otro, pues mi papá obviamente no podía tomar un partido, ¿viste? Él tenía que ser neutral. Y eso, hasta eso que nunca hirió mi corazón, porque creo que papá siempre fue un hombre muy sabio y muy equilibrado. Yo he escuchado testimonios de hijos de pastor que odian la iglesia porque los padres estuvieron ausentes, ¿no? Sí. No, mis papás no, siempre manejaron la iglesia y la casa. Tan así que teníamos a lo mejor 3 veces al año mi papá nos sacaba de vacaciones. Y era irnos una semana completa cada periodo. Y obvio no había celulares, no había nada. Olvidarse de Entonces todo. era mi papá, nada más. ¿No? Eso también nos plantó mucho y que ahora nos sirven esos principios para nosotros como familia, ¿no? Una cosa es la iglesia y otra cosa De acuerdo. es la casa. Y en cuestión familiar, ¿cómo fue? Porque, ¿cuántos hermanos son? ¿Cuántas Somos hermanas? 4 mujeres, 4 mujeres. ¿Cómo era esa puro convivencia? producto para caballero. Pues mira, fui la más latosa, Sí. fui la más... Mi mamá dejó de trabajar cuando me tuvo a mí. Quiere decir que mi hermana la mayor y la mediana crecieron solas al cuidado de mi abuela. Cuando yo me nazco, mi mamá deja de trabajar y empieza el viacrucis para mi mamá, porque fui una niña rebelde, indomable, ¿no? Así como me ven de bonita y buena. O sea, a los 3 años de edad yo me enojaba, y perdón por lo que voy a decir, ¿no? Pero yo me Sí. enojaba y yo me hacía del baño en el cuarto de mi mamá, así, consciente. Y mi mamá me decía, ¿por qué te sé? Porque quiero. Y me daba, me decía yo, me daba una joda. Y no, y yo le decía, no lloro, no me duele, no me duele, no me duele, y no me duele. Así, fui con mi mamá. Tenía tanto, yo pienso que la raíz de todo eso fue que mi mamá antes de que yo naciera tuvo un aborto, un accidente, y como que me engendró con mucho temor. Y eso hizo que obviamente yo tuviera un rechazo desde el vientre. Entonces, imagínate, era así como que la onda contra mi mamá. Mi papá tenía un cinturón, porque antes no era como ahora, de que, ay, mi niño bonito, porque se ven, no. Mi papá tenía un cinturón así largote, negro, todavía me acuerdo, con letras rojas que decía, exclusivo para la China, así de ese tamaño. Entonces mi papá, cada que algo así, yo sí, con mi papá me cuadraba, ¿no? Mi mamá, no, como que, pero con mi papá me cuadraba. Llegaba mi papá y, ¿qué hiciste? No, pues y zúmbale. O sea, seguido, ¿no? Fui muy maldosa con mi hermana la menor. Sí, fui así como que manchada con mi hermana la menor. Entonces, pues seguido me pasaban a formar, seguido. Pero de temperamento así, con decirte que el día que me casé, mi papá dijo, nunca pensé que llegara yo a este momento de casarla, porque era una muchacha muy rebelde. Así que bueno. Ya que nos estaba platicando acerca de que, bueno, así que la etapa de la adolescencia y todo esto, fue mientras se vivía un avivamiento dentro de la iglesia. Uh-huh. ¿Qué fue o cuáles fueron los milagros más que pudieron impactar en su vida? Pues mira, esa vez hicimos 2 campañas, una en Zaragoza y otra en Zaragoza, Puebla, y la otra en Villa Victoria, por Toluca. Y las 2 fueron muy diferentes, pero la de Villa Victoria fue como que más milagros de sanidades, ¿no? O sea, llegaba la gente, dejaban muletas, dejaban sillas de rueda. A una mujer llegó, viste, cuando se les paraliza toda la cara, que se les como deforma. Estaba un pastor orando por ella y la cara se le empezó a hacer así, normal, así, estirar y demás. En Zaragoza los milagros fueron más de conversión. Mucho brujo se entregó a Cristo, mucho.
porque Zaragoza es un lugar, no sé si todavía lo sea, pero era un lugar donde llegaban los brujos de todo el mundo, Aquí en una México. vez al año, una vez al año a hacer una convención ahí. La convención iba a ser a la semana siguiente de la campaña de nosotros. Entonces ya te imaginarás, o sea, tuvimos manifestaciones demoníacas en el lugar donde nos quedábamos, fuertes, ¿no? Así de que se aparecían las brujas, llegaban los nahuales y había una brigada de chavos que se quedaba en el auditorio a resguardar todas las cosas y llegaban los brujos ahí a molestarlos y ellos haciendo guerra espiritual toda la noche y así, o sea, eran milagros fuertes. Pero la iglesia siempre se caracterizó, a pesar de que era una iglesia tradicional, siempre se caracterizó por ser una iglesia donde se movía el Espíritu Santo. Sí. Y muy particularmente en los niños. O sea, teníamos una maestra que nos metía mucho, mucho a orar y a recibir al Espíritu Santo. Un día me recuerdo que había un culto de Santa Cena y los adultos estaban recibiendo adentro. Y la maestra dice, ¿por qué nada más los adultos van a recibir al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren recibir al Espíritu Santo? Estábamos en el salón de clase y empezamos a orar, a orar, a orar, a orar. Pero una presencia de Dios tan fuerte. Sí. Pero en ese momento que está esa presencia de Dios tan fuerte, viene un ataque fuerte del diablo y se nos mueren 2 niños ahí, en el lugar. Sí. Se muere una niña y un niño. Entonces entra la maestra, sale corriendo del salón, le va a hablar a mi papá, le dice, pastor, dice, no sé qué hacer, así, así. Entra, entonces, no, la iglesia, se oyó un estruendo de oración, sí, pero empezaron a clamar al Señor. Y aunque no había un lenguaje muy como ahora, ¿no? Que hablas de la sangre del Señor, que hablas, pero era una intercesión tan, tan genuina. Mi papá se quedó con la niña en el salón donde estábamos nosotros. Uh-huh. Y al otro muchachito lo pasaron no sé por qué hicieron eso, pero lo pasaron al auditorio general para separar las 2 oraciones. Entonces allá adentro fue tan particular porque el pastor, uno de los hijos espirituales de mi papá, empieza a orar por el niño. Y como lo hizo Eliseo, se encima sobre del niño y el niño vuelve a la vida. Wow. O sea, resucitó. Y la niña, acá en el salón donde estábamos nosotros, mi papá, sus guerreros de oración, éramos nosotros los niños, ¿no? Porque toda la demás iglesia estaba adentro y nosotros afuera con mi papá. Y oramos los niños, pero, o sea, yo no he visto, y es algo que anhelo ver, yo no he visto niños así con esa hambre de interceder, de una oración intensa. Y estábamos orando y mi papá solo le tomó la mano a la niña, se llamaba Carlita. Carlita le dijo, Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y la niña se endereza así rapidísimo. O sea, son cosas que me han dejado así con la boca abierta desde entonces, porque nunca lo he escuchado, más que en la Biblia. Sí. Sí, pero sí, era una iglesia con un mover del Espíritu Santo muy, muy fuerte. ¿Y en qué momento se asume ese papel? Me imagino que antes de ser pastora, tuvo un liderazgo. Uh-huh. ¿Cómo asume Después de dedicarme a la cantada, al mismo tiempo se abrieron espacios de jóvenes. Entonces a mí me delegaron un grupo y yo lideraba ese grupo, un grupo de jóvenes, ya te estoy hablando por ahí de los 16, 17 años, yo ya tenía a mi cargo un grupo de jóvenes. Ya empezaba a predicar en el grupo de jóvenes, no a nivel iglesia, pero sí a nivel, porque nuestras reuniones de jóvenes eran los lunes. Uh-huh. Yo me iba en metro, señores, desde aquí hasta Naucalpan, todos los lunes, y regresábamos igual, en metro. Y ahí ya tenía yo mi grupo y lo fuimos empezando haciendo crecer, hasta que obviamente pues ya
No tuve mucho liderazgo así en la iglesia porque conozco a mi esposo a los 19 años. Entonces, lo conozco a los 19 años y tuvimos ya una relación. Y cuando me hago novia de él, a él lo envían a pastorear. Entonces yo lo acompañaba, ¿viste? Y entonces ya ese periodo fue como que solo me dedicaba a la dirección de alabanza. Ok, y hablando del pastor Arián, ¿cómo fue que lo conoció y que dijo, de aquí soy? Bueno, con Arián fue bien chistoso y bonito a la vez, ¿no? Porque a él lo invitan a la iglesia a predicar y lo invita precisamente una persona que como el que decimos era candidato, pero pues ya después ya no se pudo, ¿no? Le ganó el pastor. Le ganaron. Entonces, predica y ese día a mí me toca dirigir. Y cuando yo lo veo predicar y veo cómo Dios lo usa, digo, rayos, ¿por qué no hay de eso aquí, no? ¿Por qué no lo conocí antes o por qué? Pero bueno, al final de la reunión, charlamos, platicamos, nos presentamos y toda la cosa. Y yo le dije, ¿por qué no vienes a la casa a comer? Ajá, nos iban a hacer un cumpleaños a mi hermana y a mí. Eso fue un lunes y el cumpleaños era el martes. Y me dice, bueno, sí voy. Total que, pues bueno, ese día llegó, yo estaba en mi recámara y me habla mi mamá, China, te vienen a buscar. Y, bueno, ahí bajo, no hombre, el tipo venía con 20 comelones con él. O sea, yo nada más lo había invitado a él y él se vino con todas sus células, su grupo de amistad se vino acá. Dijo, vámonos. Ajá, y yo así de, no inventes, no, o sea, ¿cómo? Pero total, como mi papá siempre le encantaba tener gente en la casa, entre más invitados llegaran para el mejor, ¿no? Pero toda la noche lo acaparó mi tío, un tío que lo conocía antes que yo. Y lo estaba entrevistando y total que yo no pude hablar nada con él esa noche, nada. Nada más lo veía. Ajá, cuando se fue me dice, bueno, ya me voy, mucho gusto. Y le digo, pues tengamos comunicación, le digo, te doy mi teléfono. Pero él sabía que yo estaba en una relación, entonces nunca me llamó. No, eso fue en abril, nos volvemos a ver hasta diciembre en Toluca, y ni siquiera aquí, en Toluca, porque hay un congreso de lo que antes hacían en las iglesias, que era de danza, panderos, banderas, y a Arián le gustaba mucho esa onda de las banderas, ¿no? Pero nos encontramos allá y yo no lo había visto, sino que se hace una dinámica y éramos muchos, habíamos hecho un círculo grandotote y la chica de adelante nos dice, no, partan el círculo y unos pásense en medio para que podamos tener mayor movilidad. Y yo me paso en medio, cuando nos pasamos en medio, ahí en medio nos encontramos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Digo, órale, qué milagro verte por acá, ¿no? O sea, nos asombramos. Sí. ¿Y qué onda? ¿Vienes sola con tu hermana? Le digo, sí, vengo con mi hermana, le digo, pero nos vamos a ir rápido porque tenemos evento en la iglesia. Ay, no me digas, en el microbús que venimos hay espacio, si no te vas con nosotros. Y yo le decía, pues no puedo porque teníamos que ir a adornar para una bendita boda. Y yo dije, ¿en qué momento me vi? Pero bueno, porque parece entonces pues yo ya estaba vacante, ¿viste? Sí, o sea, yo ya mandado. Ya habíamos cantado las golondrinas por allá. Entonces yo dije, chino. Pero me dice, ¿qué crees? Vamos a abrir una escuela de artes, ¿por qué no te vienes? Digo, es que yo ya no estoy en el ministerio, ya estaba yo dirigiendo alabanza. Digo, yo ya no estoy ahí. Digo, pero pues muchas gracias por la invitación. Pero mira, mi prima estaba ahí por ahí, ella es la líder de esa área. Invítala para que vaya a aprender. Sí, si quieres, vente. Y total. Abre su escuela y me dice mi prima a mí, no seas mala porque la escuela es en Ecatepec. Las chicas desde Naucalpan me iban a venir a Ecatepec. Ayúdame a aprendernos los patrones, ayúdame a aprenderme todo lo que nos van a enseñar para irlo a impartir allá, aunque ya no seas el grupo, pero te queda cerca. Bueno, pues yo no sabía que mi papá había enviado a otra muchacha que tenía 2 pies izquierdos, ni siquiera coordinaba, ¿no? Pero a eso lo supe muchos años después, que la mandó para estarme checando, ¿no? ¿Sí? Sí.
porque acá entre no soy la consentida de mi papá. Ay, sí. Y entonces ahí me encuentro otra vez con él. Yo voy la primera clase, él no va, por alguna razón no va. Y entonces a la siguiente yo no voy y él sí va, ¿no? Y hasta la tercera clase nos encontramos y oye, qué padre que estás viniendo, que quién sabe qué tanto. Le digo, sí, digo, ahora sí que le vine a ayudar a mi primo. Ay, qué padres. Pero no, a ver, Ariane era la persona más exigente que te puedas imaginar. O sea, era de esos maestros faroles, o sea, de Sí. esos de, na. Un día me hizo examen y yo lo tuve que hacer descalza porque olvidé mis zapatos especiales. Entonces yo lo tuve que hacer descalza y el piso estaba en obra negra, o sea, estaba todo así. Y al final me dice, ¿por qué lo hiciste así? Le digo, pues porque no traía mis zapatos. Pero me hubieras dicho, no, le digo, me ibas a reprobar. Le digo, mejor así, ¿no? Porque era muy, muy estricto. Si hoy es estricto, en aquel entonces era lo doble, creo, ¿no? Entonces, total que ya cuando en una ocasión, pero imagínate, escuela de artes, pues puras viejas más, Sí. ¿no? Puras Bien. viejas más. Entonces yo salía de las clases y todo, y él salía de sus clases y todas las viejas ahí como panal de miel, ¿no? Entonces yo decía, ay, yo tampoco le mando rogando, ¿no? Estará bueno, pero pues no para tanto, ¿no? Y entonces un día salgo entre clase porque voy al baño y me lo encuentro en el pasillo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Digo, bien. ¿Cómo va la iglesia? Padre, le digo, pues muchas cosas de las que dijiste que Dios te mostró se están cumpliendo en este tiempo, le digo, muchas. Yo creo que estamos viviendo un tiempo muy padre. Y me dice, ay, qué buena onda. Me dice, ay, me gustaría que me contaras más. Digo, pues sí, pero nunca tienes tiempo, o sea, toda la vida estás rodeado de gente. ¿Qué te parece si salimos? Me dice. Y digo, bueno, pero para esto yo tenía ocupado lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Los únicos días libres que yo tenía era el miércoles. Digo, pues el único día libre que tengo es el miércoles. Y me dice, yo también. Dice, porque todos los demás días estoy en la iglesia. Ah, pues vamos a vernos. Y me invita al Vips. Y vamos al Vips. Y yo nada más me comí un café y un pan, se los prometo que nada me comí un café y un pan. Porque dije, no, quién sabe si traiga para pagar y yo no traigo tampoco. Dije, no, yo nada más un panecito y un cafecito y el cafecito es refil, ¿no? Sí. Y entonces empezamos a platicar. Lo que me gustó y me atrapó fue que en toda la plática no hablamos de nosotros. O sea, no hablamos de me gustas, qué haces, no hablamos de nosotros. Hablamos de la iglesia, hablamos de nuestros sueños en Dios, hablamos de las actividades que cada uno realizábamos, hablamos de lo que nos había complicado el ministerio, hablamos de todo eso hablamos. Me gustó que no, ni siquiera me agarró la mano, o sea, ni para cruzar la calle, nada, no hubo contacto físico, o sea, eso me gustó, a pesar de que íbamos en la combi, y eso me llamó muchísimo la atención. Así que cuando nos seguimos frecuentando, obviamente ya ese día yo dije, ay, qué padre, qué bonito, ¿no? O sea, porque yo venía de una situación en una relación anterior donde había una situación como que ya se querían pasar de listos conmigo, ¿no? A pesar de que el chico era cristiano. Sí. Entonces, cuando no obedeces los parámetros o no obedeces las instrucciones que te dan en la iglesia, pues seguramente vas a terminar en fracaso, ¿no? Entonces a mí eso me desilusionó un poco. Entonces el hecho de que cuando él llegó, ni la mano me tomara, ni dijera, ni siquiera para, ven, pásate, no, decía yo, ay, qué padre, ¿no? Ni siquiera me agarró. Entonces a mí eso me emocionó mucho. Sí. Entonces ya nos llamábamos por teléfono y demás. Pasaron, creo que salimos un 22 de marzo. 22, no sé si se acuerda. Un 22 de marzo. Y nos hicimos novios un 8 de mayo. Y fue muy lindo. Hasta que, como dicen, el pelo en la lengua, en la sopa. Eso. Hasta duramos de novios casi 3 años. Nos separamos 6 meses. Y nos separamos por motivo de que,
cometimos un grave error. Y el error fue que nos empezamos a interesar más por nuestra relación que por las cosas de Dios. O sea, había veces que yo le decía a mi papá, no voy a ir a la iglesia porque pues tengo tarea, ¿no? Pues cuál me quedaba yo con él porque él tenía la misión allá cerca de la casa. Entonces yo me quedaba ahí, yo ya luego le decía a mi papá, no voy a ir porque pues ya me quedo aquí, mejor ya. Entonces esas cosas empezaron a hacer que mi ministerio en la iglesia central pues tuviera fluctuaciones, ¿no? Entonces, eso hizo como que dejar a Dios a un lado, ese fue el meollo de los problemas. Y empezamos a tener problemas, y empezamos a tener problemas de carácter, problemas de conducta, ¿no? O sea, hasta de celos, ¿no? Y yo decía, híjole, no, ¿cómo? Pero los dos caímos en conclusión de que habíamos sacado a Dios de la relación. Entonces, cuando tú sacas a Dios de la relación, pues obviamente todo lo que pasan todos los demás del montón de relaciones que hay en el mundo, pues comienzan a pasarte a ti, sí, ¿no? Entonces, nos dejamos 6 meses y en esos 6 meses fue así como que determinante. Él ya había anunciado en la iglesia que ya no andaba conmigo. Cuando él dice en la iglesia que ya no andaba conmigo, todas así en fila, ¡fum, fum, fum! ¿No? O sea, ¿pero lo dijo enfrente de usted? ¿O? No, porque yo no estaba en su congre todavía. Okay. Él ya estaba como pastor acá en Ecatepec y yo seguía allá. Allá yo no había dicho nada, pero él acá ya había anunciado que la relación se había terminado y que, pues obviamente como pastor les tenía que decir, ¿no? Sí. Que ya no estaba en esa relación. Y yo allá, pues nadie me preguntaba y yo tampoco decía, ¿no? ¿Qué les importa? Yo decía yo. Pero se empezó a regar el chisme igual, ¿no? O sea, comenzaron a llamarme por teléfono, comenzaron a invitarme a salir, pero yo sabía, desde un principio, desde que yo empecé a andar con él, yo sabía que no era una relación de noviazgo. Yo sabía que era algo ya para casarnos. O sea, yo sabía que estaba ahí. Aparte que te voy a decir, o sea, mi abuela, cuando conocí a mi abuela, él la conoce, se la presento, se va y me dice, hija, ese es el que yo soñé. Ese se dice, no lo dejes ir. Ese sí, yo así, ay, ¿no? Entonces, la verdad que sí, me tocó a mí dar el paso y lo invité a comer un domingo que tenía yo mucha tarea. Y le dije, ¿no quieres venir a comer? Y me dice... Pero no traigas a tus 20. No traigas a tus 20 gorrones, por favor, porque nada más hay como 2 taquitos para cada quien, ¿no? Entonces, y sí, y me dice... Y yo le dije, pues démonos otra oportunidad. Me dice, si regresamos, yo no regreso para ser novios. Yo regreso para que pongamos fecha y nos casamos, ¿no? Y por eso luego cuando me cotorrea que lo agarré borracho, le digo, ¿cuál te agarré borracho? Le digo, si tú casi me pones la soga aquí en el cuello de una pistola así para casarnos. Y sí, empezamos a planear la boda, una boda de 550 personas. Wow. Vinieron de muchos lados, pastores de muchos lados, invitados. Todavía pasaban 2 años y nos seguían diciendo, ¿por qué no me invitaste a tu boda? ¿Por qué no me invitaste a tu boda? Porque fue muchísima gente, 550 personas. Y bueno, creo que ha sido la boda más bonita a la que yo he ido. Sí, sí. La suya. Creo que sí. Así fue nuestra historia de amor. Y bueno, ¿cuáles fueron esas luchas? Porque me imagino que para poder llegar a eso hubo luchas en medio, ¿no? ¿Cuáles son las que más le marcaron y las que le ayudaron también a decir, voy a ser determinante con esa decisión? Yo creo que algunas de esas fueron el entender que cada uno tenía un ministerio diferente, ¿no? Que no podía a lo mejor, tenía yo que ceder en algunas cosas y él tenía que ceder en otras, ¿no? A pesar de que los 2 ministerios son visibles y que estás ahí en la plataforma y todo, pero el hecho, por ejemplo, de que yo fuera hija de pastor,
ese era un peso también, Sí. ¿viste? Porque aparte de su familia de él, en ese entonces no eran cristianos. Cosas, pruebas, por ejemplo, cosas que a mí me confirmaron que era de Dios, es que cuando empezamos la relación, como a los 2 meses, le hablaron por teléfono y le dijeron, ¿quieres trabajar en el SAT? Sí. Entonces yo dije, wow, o sea, ya Sí. Dios está ahí respondiendo porque él no tenía trabajo, él estudiaba y los recursos que llegaba a tener pues era porque vendía las banderas de las que él movía, las vendía, ¿no? Pero no era una fuente de De ingresos ingresos, o sea, segura. que digas, no, que por eso mamá mantenía, mi mamá me decía, ¿y te va a mantener de banderitas o qué vas a hacer? Y yo, no, man, si de él busca a Dios, yo sé que Dios, pero fueron pruebas de ese tipo, ¿no? Financieras, pruebas de identidad, ¿no? El hecho de entender que como hija del pastor, pues tenía un sinfín de amigos. Entonces, acoplarnos a ese, pues, estilo de vida mía, ¿no? Estilo de vida de él, sí fue complicado. Yo tuve que aprender muchas cosas, porque obviamente el vivir como hija de pastor en una casa donde sí se vive el evangelio, donde sí, pues no ves pleitos, no ves nada, no ves violencia, no ves nada. De repente yo tuve que también entender la vida de él, ¿no? Que no era, él no venía de donde yo venía y tenía yo que entender y si lo amaba, ayudarlo a formar esa parte y él si me amaba, Dejarse obviamente moldear, ¿no? entender, involucrarse y además no solo eso, ¿no? Sino dejarse moldear. Entonces, mm, entramos a ese punto donde él tenía que acoplarse a esto que yo vivía, que yo era, mi familia y todo lo demás. Y la verdad que fue muy fácil para él porque mis papás lo acogieron como a hijo, ¿no? Y yo tuve que entender un poquito la parte de todo lo que él había vivido también y ver que teníamos que trabajar y que si yo lo amaba tenía que apoyarlo en eso y que si él me amaba también tenía que a lo mejor ceder en algunas cosas y aprender otras y a lo mejor a entrar Sí. también a esta nueva manera de vivir, ¿no? Pero creo que lo pudimos hacer bien y pues énos aquí con 3 chamaquitos. ¿Y cómo pues, fue esa, o es esa faceta de pastora, esposa y madre? Espérate, y te falta otra. ¿Cuál? Hija. La esposa del psicólogo, Ah, creo que esa es la peor. ¿por qué? Pues mira, como pastora batallé mucho con la identidad, porque en la iglesia donde yo estaba no existía el título pastora, Mm, solo éramos esposas de pastor, nada más. Arián sí venía con ese conocimiento. Entonces a mí me empieza a impulsar, pero yo así como cuando tienes los gatos así que los quieres meter al agua, así yo así. No, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, ¿no? Porque aunque sí sabía lo que era el pastorado, pero no quería ejercerlo tal cual. Y con el paso del tiempo eso me comienza a costar trabajo, una por mi edad, porque era una chamaca, o sea, teníamos 23 años. bien Una pequeños. pastora a esa edad, te dicen chamaca, vayas a limpiar los mocos, ¿no? Batallé mucho en el pueblo cristiano para que me aceptaran como una pastora. La iglesia misma batalló mucho para aceptarme como pastor. Entonces, pero con el paso del tiempo lo logramos hacer y yo tuve que aprender muchas cosas. O sea, la pastora que ahora soy no es la misma de hace 30 años. O sea, no, antes era muy estricta, muy vertical, o sea, para mí no había flexibilidad en nada. Si yo lo podía hacer, tú lo podías hacer. O sea, a mí no Sí. me vengas con pretextos, no me vengas con nada, porque si yo pude, y sigo en esa misma línea, pero creo que ahora la diferencia es que, bueno, está bien, voy a ceder un poco en esto, no voy a entender tu humanidad, digámoslo así, voy a entender la mía, pero fui muy estricta. O sea, la primera generación que formamos fue así de como militarizada, ¿no? De mi parte. Sí. De parte de pastor, pues creo que no tanto, pero la mía sí.
hasta que poco a poco los catorrazos de la vida y del ministerio, ¿verdad? Pues te van enseñando que no es tan así. Como esposa, pues como esposa yo creo que Ariana y yo somos una pareja que sí tenemos conflictos. Obviamente vamos entendiendo que vamos cambiando porque no somos la misma pareja de hace unos años. O sea, todas las parejas van cambiando. Sí. Como esposa, creo que soy una buena esposa y una buena madre también. No soy tan dramática, ¿no? No soy tan exigente como esposa o no soy tan... Creo que algo que me ha ayudado mucho es que no soy tan melosa, ¿no? Entonces, puedo entender el ministerio de Arián si está, pues qué bueno, y si no está, pues también qué bueno, ¿no? O sea, no soy tan dependiente de... Y eso nos ha ayudado, porque obviamente los dos vamos trabajando nuestros ministerios que son muy pegados, pero al mismo tiempo cada uno tiene su lugar. Entonces, como esposa, pues creo que, creo que me ha salido bien. Creo que me ha salido bien. ¿Y qué más? ¿Como hija de qué? Como hija de pastor. Como hija de pastor, todavía me cuesta, fíjate. Como que igual vas por etapas, ¿no? Ahora la etapa del hecho de sentarte a escuchar al apóstol, porque ahora ya no nada más es el pastor, sino ahora es el apóstol, y tienes compañeros consiervos, No. entonces sigue siendo la misma dinámica. Te exigen un poco más a ti porque eres la hija. Sí. Entonces, de repente ahí a veces son injustos, pero ya te la sabes, o sea, ya la has trabajado, ya no te casas con las cosas, como que las vas desechando más rápido porque sabes para qué estás, o sea, sabes que lo que haces lo haces para Dios y que honras al apóstol no porque es tu papá, sino porque también es tu cabeza espiritual. Entonces, ya no te enganchas con las cosas. Ok, pues, y viendo, bueno, hablando ahora un poquito de viento de Dios, ¿cómo fue desde su perspectiva el crecimiento que hoy tiene la iglesia? Pues mira, hay gente que piensa que esto se dio de la noche a la mañana y la verdad es que no. O sea, haciendo un recuento precisamente de esas cosas hace no mucho tiempo, yo le decía a Arián, ¿en qué estuvo el crecimiento, no? Porque ahora veo ministerios que de repente comienzan y los veo como que no despegan, ¿no? Y digo, ¿por qué a nosotros sí nos funcionó? Yo creo que Arián y yo somos una pareja como muy buen equipo, muy acoplada. Es como, no sé, como la papa y la cápsula, ¿no? Así, somos nos complementamos, ¿no? Entonces eso hizo que obviamente la iglesia tuviera cimientos firmes. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que yo me iba a discipular, o sea, yo también fui líder de encuentro de los primeros encuentros que fuimos. Sí. Yo llevaba a mis encuentristas, me tocó batallar con mis encuentristas, me tocó llenarme de chinches con mis encuentristas. O sea, de todo me tocó hacerle, me tocaba barrer, me tocaba limpiar, me tocaba hacer. En la semana toda la semana yo tenía discipulados, habría un GA, habría otro, había otro. Entonces, creo que lo que la primera generación nos vio hacer, lo replicó. Y eso fue algo muy, muy bueno, porque sí nos logramos multiplicar en la primera línea. Entonces, tenemos gente, por ejemplo, como la pastora Berna, que es tan leal, ¿no? Tan entregada y tiene nuestro mismo ADN. Sí. Entonces tiene el ADN de la casa, ¿no? Si tú platicas con ella, a lo mejor pides un consejo con ella te va a decir lo mismo que yo hubiera dicho. Entonces está así como multiplicado el asunto. Tiene un grado de madurez. Otra que creció con nosotros fue la hermana Raquel, igual, sabia. Sí. O sea, si tú platicas con ella, le pides un consejo, te va a decir lo mismo que te diría. Y así tuvimos gente que estuvo con nosotros y que fue avanzando con nosotros y que fue trayendo a la demás persona, pero no olvidando que siempre fuimos una casa de adoración. Entonces creo yo que cuando hay un buen fundamento como es la adoración,
ahí se cuecen los avivamientos, en la adoración. Y somos una casa que se distingue por eso. Aparte de que, bueno, siempre los proyectos del pastor han sido espiritualmente ambiciosos, no carnalmente, sino espiritualmente ambiciosos en el sentido de podemos lograr esto, podemos lograr lo otro, podemos llegar allá, y nos abrimos paso, ¿no? Yo a veces luego lo cotorreo y le digo, ya me falta adrenalina de fe, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Porque ese es creo que el uno y dos que hacemos. Él dice, hagamos esto, y yo le digo, ok, así va a funcionar, ¿no? Wow, sí. Así vamos a llegar. Y entonces, esa es, yo creo que lo que uno debe de buscar en un cónyuge, que puedas hacer lo que dice la Biblia, ayuda Idóneo. idónea. Entonces, yo creo que por ahí. Paz, ¿y cómo vivió, por ejemplo, obviamente, pues ha sido un crecimiento que no se ha dado de la noche a la mañana, pero ¿cuál fue aquí, en Viento de Dios, la prueba de fe más fuerte que pudieron vivir? Han sido muchas, pero yo creo que la que siempre se repite, prueba de fe. No, yo creo que la prueba de fe más grande fue el comprar sin dinero. Pues, sí, El comprar sin dinero, el tener esa adrenalina de saber, ya viene el pago y no tenemos ni un quinto. Y como Dios de la noche a la mañana, ahí está, ¿no? Paga. Y ver, por ejemplo, dinero de la nada. O sea que dices, yo creo que Dios va a hacer algo, yo creo que Dios se va. Y que ves mes tras mes, Dios nos sorprendía, ¿no? sí, Que puedes entender que si tu sueño está limitado por dinero, entonces el sueño no proviene de Dios, ¿no? sí. Porque Dios no se limita con dinero, o sea, no lo puedes limitar. Y creo yo que eso nos ha ayudado mucho, además de tener fe, ayudarnos a nosotros a desprendernos. Porque hay gente que solamente piensa que pedimos, pero que no damos, ¿no? No, o sea, nosotros damos. Y cada vez que hay cosecha, cada vez que nos piden sembrar, pues sembramos y sembramos y sembramos. Y eso nos ha ayudado a nosotros a creer que nuestro Dios nos provee, nos provee, nos provee, ¿no? Sí. Porque a la medida de fe que tú siembras, a esa medida de fe recibes también. Creo que esa ha sido la mayor prueba de fe que hemos tenido. El creerle a Dios en que podemos salir. Ok, me contaba ahorita acerca de que pues vienen de una generación que se levantó, tuvo un avivamiento y como dice, ¿no? Prácticamente la primera línea fue la que se replicó. Hoy usted cómo ve a esta generación que está hoy en día aquí y qué le falta. ¿Qué nos Creo que falta? le falta eso, comer el ADN. O sea, creérsela. Porque mira, en el reino de Dios toda la gente tiene un propósito y lo único que lo limita es el que no se lo cree. Y nosotros no le hemos creído, ¿no? Entonces, si tienes una persona que va delante de ti y te dice, créetela porque para allá vamos, porque ya lo vimos, el problema no está delante, el problema está en la persona que no se lo cree, que piensa que esto es pasajero, que piensa que esto es un hobby, que piensa que esto pues nada más es como un tiempo donde alguien nada más va a crecer y lo vamos a seguir. O sea, no se la creen pues. Creo que eso le falta a esta generación. Una generación, además de que se la crea, que se comprometa. Porque el andar en Dios trae muy buenos resultados si hay compromiso y obediencia. O sea, si hay compromiso y estás ahí, por supuesto que vas a ver la bendición de Dios y vas a ver tu propósito cumplido, pero necesitas creértela. Si no te la crees, pues ni cómo ayudarte. Yo pudiera decirles que, como les decía fuera del aire, ay, sí, bonito, como les decía hace rato, ¿no? Yo creo que yo siempre tuve claro qué quería. O sea, y eso debe de pasar primero como individuos. ¿Tú qué quieres? Porque si tú le vas a cargar tu felicidad a la pareja, estás bien equivocado. Porque la felicidad no te la da la pareja. Uno decide ser feliz. ¿Y cómo vas a ser feliz? Buscando lo que tú quieres, o sea, el propósito tuyo.
Entonces, ese es el primer paso. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cómo te ves? ¿Dónde te ves ubicado en el espacio, en el tiempo, en la profesión, en la vida económica, en la vida familiar? ¿Cómo te ves? Y ya que viste cómo te ves, entonces evalúas con quién puedes, no solamente con quién quieres vivirlo, porque con quién quieres vivirlo vas a decir, ay, con Luis Miguel, ¿no? O sea, no, con quién puedes, tienes que ser realista. Eso le pasa mucho a los chicos ahora. Ven su ideal, pero quieren vivirlo con cierta persona y esa persona no califica para ese ideal, porque sus ideales son Distintos. de polo a polo y no puedes forzar algo. Es como si le dijeras no sé, como si le dijeras al sol, vuélvete verde. O sea, no, porque su naturaleza es esa, ¿no? Un sol brillante, radiante de ese color. Entonces tú no puedes forzar a alguien a entrar a tu propósito. Tienes que encontrar a la pareja adecuada que se va a empatar a ese propósito, tanto al tuyo como tú al de esa persona. Entonces, cuando ya tienes esas dos cosas, obviamente el propósito debe de valorarse, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? ¿Servir al Señor? Bueno, tienes que buscar a alguien que vaya en esa línea, para que el final que tú anhelas se lleve a cabo. ¿Y cuáles son los limitantes? Obviamente, cuando no vas hacia el propósito, tienes más, pues más vulnerabilidad en desviarte de, ¿no? Porque obviamente esta persona va a tener otros intereses, va a tener otras metas, otros proyectos y te van a sacar. Pero cuando está adentro, obviamente también va a venir el ataque de Satanás. Pero si los dos están centrados en el propósito, los dos van a poner una barrera, ¿no? El hecho de cuidarse, el hecho de a lo mejor, pues no estar solos tanto tiempo, o de darse sus espacios como individuos tanto tiempo, ¿no? Porque mira, por ejemplo, cuando están de novios, pues lo que quieren es fornicar, comerse la torta antes del recreo, porque es lo que desea el cuerpo. Pero cuando te casas, después estamos dando clases de matrimonio, tiene que hacerle el amor a su esposo o a su esposa, por favor. Pues, ¿no? O sea, a lo que quiero caer es que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, entender que el tiempo del noviazgo es lindo así, es sano así, es además dulce, ¿no? Y que cuando llegue el día vas a llegar igual, ¿no? Asustado, igual la mujer, igual el varón, van a llegar asustados, decir, ¿qué se va a hacer en la luna de miel? Porque no tenemos ni idea. Eso es padrísimo, eso es padrísimo. A que llegues a tu luna de miel y pues mejor llegamos a dormir, pues ya sabemos qué se hace, ¿no? O sea, sí, no tiene chiste, se pierde la esencia, se pierde lo que es. Para eso, obviamente, hoy el mundo lo llama chapado a la antigua, ¿no? Pero debe de haber besos correctos, debe de haber caricias correctas. Yo creo que cada persona sabe en qué momento parar. O sea, en qué momento dices, no, ya basta, porque me está pasando lo que al iPhone hace rato, ¿no? Se está poniendo caliente el asunto, entonces sí, basta, ¿no? Paremos. O sea, y si alguien no para, entonces, obvio, pues va a llegar el desenlace. Entonces, pero cuando vivimos, ¿qué otro parámetro hay? Que no saquen a Dios de su relación. Si ustedes sacan a Dios de su relación, pierden el temor a Dios, vienen las culpas, viene la demanda de derechos que no se debería de tener, porque son novios, no son esposos, ¿no? Pero cuando se cae en fornicación, pues hay una demanda de derechos. Sí. Pues ya es mi propiedad, casi, ¿no? Ahora, pues, viste tal así, ahora habla tal así, pues ahora tienes que estar en tal así, o sea, ya se cae en un gobierno que no debiese de haber sido hasta el matrimonio. Sí, como dices, o sea, de alguna forma es para complementarnos, ¿no? Y para buscar caminar hacia un propósito, no para llenar vacíos de la infancia. Exacto, sí, ¿no? Y cuando los empiezas a llenar así, pues vas a tener graves problemas. Sí. ¿No? Entonces, mejor
llévensela tranquilita. Y yo te digo, si vas a tener un novio, pregúntame, ¿para qué quieres un novio? Como cuando yo, ¿no? Dije, voy a andar con mi marido, yo ya sabía, esto no es una relación de noviazgo, esto es para casarme. Mm. ¿Para qué pierdes tiempo? ¿Y cómo complementó, bueno, de alguna forma, el ministerio que usted tiene, que es el profético, con el pastorado? ¿Cómo complementamos lo profético con lo pastoral? Pues yo creo que se da solito. Se da solito a medida que te la crees. Cuando el profeta Víctor a mí me activó en lo profético, porque eso no es de que se te lo inventaste, o sea, no. Yo creo que el verdadero profeta es el que no quería ser profeta, ese, porque el ministerio profético es una responsabilidad muy grande, me atrevo a decir más que el pastoral, porque en el ministerio profético puedes meter a alguien a destino o sacarlo de destino. Entonces, si no tienes de verdad el temor de Dios para dar una palabra, puedes destruir a una persona o incluso toda una familia o una iglesia. Sí. Entonces debes de ser muy, muy centrado en lo que Dios te está diciendo. Y a mí me costó trabajo creérmela. O sea, yo cuando Víctor me ungió, cuando el profeta Víctor me ungió, yo dije, Dios sí lo recibo, pero no, o sea, me cae así como que de eso, ¿no? Entonces, cuando tuvimos una charla después, me dice, a partir de ahora, a donde quiera que vayas, tienes que decir, soy la profeta Maribel. Y yo lo veía como farolada, ¿no? Sí. Decía, qué farolada, ¿cómo andar presentando así con trabajos? Y les digo que soy pastora, menos les voy a andar diciendo que soy la profeta Maribel, ¿no? O sea, la verdad se me hace una jalada. Entonces, pero con el tiempo me di cuenta que no era tanto que lo considerara una jalada, sino que yo misma no me lo estaba creyendo. Y batallaba con eso. Entonces, si batallas con tu identidad, obviamente no puedes funcionar en esa identidad, en esa tarea. No puedes funcionar. Y de a poco en poco, pues estando con Dios, y mi esposo me ayudó mucho en ese sentido. De repente llegaban hermanos que ya te dijeron, eres profeta, y ¿qué Dios le dice? Ay, espérate, pues si no son enchiladas, si no es si no es la bruja del 71. Igual, no, o sea, no, a mí no me gusta que me digan eso, de verdad, hasta me ponen de malas, porque no es algo mío, es algo que proviene de parte de Dios, y si Dios me da una palabra, te la diré, pero si Dios no me dice nada, ¿para qué te hablo? ¿No? O sea, no, y me ha costado trabajo, pero combinado con el ministerio pastoral, creo que me ha ayudado mucho a empujar a la iglesia, o sea, a darle proyección a la iglesia, a decir, vamos hacia acá. Cuando hay un ministerio profético activado en una iglesia, esa iglesia camina, porque tiene dirección, porque Dios nos dice a dónde vamos, dónde estamos parados, qué viene, por dónde hay que darle, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y entonces, pues tú lo sabes, nos hemos movido en tomas proféticas aquí en la congregación, hemos tomado territorios, no que vienen de mis sueños, ¿no? Sino que Dios me dice, ve y haz. Entonces vamos y hacemos, y entonces hay, por supuesto, un impacto poderoso en el ámbito espiritual y sobre todo en el crecimiento de la iglesia. Así que creo yo que sí nos ha complementado mucho. Me falta todavía mucho de exprimirle, sí, porque yo cada que oigo la profecía que me lanzó el profeta Víctor, yo digo, uy, apenas estoy en pañales, ¿no? O sea, me falta muchísimo, pero poco a poco lo vamos ejercitando. No es algo que obligo o algo que forzo, no me gusta forzarlo. No me gusta decir, ay, yo soy la profeta y a ver, a fuerza tengo que profetizar. No, o sea, no es algo que me urja. Siento que muchas veces hay algunos profetas que se mueven más por el medio de la emoción, ¿no? Precisamente por el decir, soy profeta y voy a soltar una palabra. Siento que a veces ya viene más de la emoción que, pues, realmente de lo que Dios dice, ¿no? Y el peligro de eso es que a veces, pues, la palabra profética se puede combinar con tus emociones, con tus pensamientos, ¿no? Tu mal pensar de alguien o tu bien pensar de alguien. Entonces ya la palabra profética pierde genuinidad.
Entonces uno tiene que ser muy, muy equilibrado en ese sentido. Entonces, por eso hay veces que aquí mismo en la iglesia yo los he tenido que frenar y a ver, no, eso no proviene de parte de Dios, ¿cómo crees? Sí, porque aparte, bueno, yo lo he platicado con Uli, justamente que no está aquí hoy. Ni Este, modo, Uli, te la perdiste. se lo perdió. Que muchas veces para que una profecía se lleve a cabo, pues también uno se tiene que dejar pastorear para que Claro. se cumpla, porque si no, uno camina para donde uno cree que es correcto. Y creo que ese es el equilibrio. O sea, yo te puedo soltar una palabra profética y decirte, sabes que Dios te va a usar en esto y en esto. Pero, a ver, ubícate. Ujú. Esto no va a pasar si no haces esto. Sí, sí, no hay una Exacto. sujeción. Es sujeción, obediencia. Que la palabra profética se actúa tras la obediencia, no hay otra. Ok. Y ya por último, para ir cerrando, ¿qué es lo que usted sueña para pues la iglesia? Ajá. Digo, ¿cuáles son las metas próximas que usted tiene en Dios? Pues mira, justamente este fin de semana estuve pensando en eso. Nos invitaron a un lugar y cuando entré al lugar le dije, ay Señor, ¿para qué nos trajiste acá? Y el Señor me hablaba, ¿no? Dice, esta es la siguiente plataforma. Dije, déjame decirte que es muy grande. Muy, muy, muy grande, ¿no? Yo no anhelo que Viento de Dios sea famoso. Yo no anhelo que Viento de Dios sea eh, desde la iglesia de la que todo el mundo hable, o que seamos Ariana y yo el ministerio del que todo el mundo hable, ¿no? O sea, creo que no, creo que yo anhelo que Viento de Dios cumpla su asignación aquí, primero en Ecatepec. Tenemos un trabajo, uff, que tenemos para aventar para arriba, ¿no? Muchísimo trabajo. Que quiero formar gente apasionada por Dios, no apasionada por un título, no apasionada por un ministerio, no El servicio. apasionada por un servicio, no apasionada no, yo quiero gente que de verdad venga a la casa y diga, vengo porque estoy apasionado por Dios. Porque cuando tienes pasión por Dios, entonces todo lo demás Sí. se va añadiendo, ¿no? Y Dios ve pasión en ti, te abre otra puerta. Ve más pasión en ti, te abre otra puerta. Te ve con más pasión, te abre un portón, ¿no? Y te ve con más pasión, te abre una plaza, ¿no? O sea, ese es el secreto. Y hay una palabra que siempre Dios me recuerda todas las veces, dicha por mi mamá. Mi mamá siempre me dijo, hija, aunque te veas en los más grandes estadios, nunca pierdas los pies del suelo, porque el único que debe brillar es Cristo. Así que nunca te creas más de lo que debes de ser. Y Dios siempre me recuerda, cuando hago bien, me recuerda, tengo una imagen muy grabada de cuando íbamos en las camionetas de mi papá a la iglesia, y yo iba atrás en la cajuela, porque siempre me tocaba cajuela, porque iban toda la gente que se llevaba a mi papá a la iglesia desde aquí hasta allá, entonces pues las chamacas unas en las piernas, y yo a mí siempre me tocaba la cajuela, ¿no? Entonces allá en la cajuela, yo iba cantando y demás, y cada vez que lo necesito, Dios me dice, yo amo a esa niña en la cajuela, quiero a esa niña en la cajuela, ahí, donde nada más estamos, tú y yo, no hay nadie más. Y eso creo que es mi ancla en el suelo. Por eso me vas a ver a lo mejor que ando en uno o en otro lado y no me interesa. Lo importante, como dices, es reconocer que todo es gracias a Cristo, ¿no? Y yo quiero que cada persona en Viento de Dios eso sienta. O sea, que ame su casa, porque obviamente tenemos que amar esta linda casa que Dios nos dio, pero que por encima de amar a la casa, ame al Señor con todo su corazón. De ahí parten todos los proyectos. Quiero ver redes grandes, quiero ver ministerios jóvenes surgir, quiero ver que las extensiones de nuestros brazos comienzan como viste aquellas plantas que se ven así en animación, que van creciendo así, así anhelo ver, ¿no? Que digo, ya vamos a cumplir
el otro año 46 años. Y yo digo, Señor, ya entiendo que la fuerza física va menguando, pero urge que las extensiones Empiezan a dar fruto. empiecen a tomar el ADN y a dar fruta. Wow. Y ya por último, pues, ¿cuál sería el llamado que usted, que muchos de la iglesia también ven esto y otros que no son de la iglesia, pero cuál sería el llamado que usted le haría a los que estamos aquí y a la generación para que eso suceda? Yo creo que la clave está en el secreto y la clave está en entrar ese secreto con el Señor y dejar de pensar que Dios es una religión y comenzar a creer que estamos aquí en esta tierra para algo más. Y para algo más significa que Dios tiene algo glorioso para ti, para cualquiera que quiera. Y si hay alguien que quiere, Dios cree. Así que si tú quieres, Dios cree en que quieres. Y fórmate, disciplínate, obedece, instrúyete, come, aliméntate de la palabra del Señor. Y yo creo que Dios no tiene favoritos. Yo creo que Dios tiene íntimos, nada más. Pues muchas gracias, pastora, por el tiempo que nos brindó aquí en su oficina y por pues esta oportunidad de poder abrir su corazón también con nosotros, porque como le digo, pues muchas veces los pueden ver, ¿no? Ahí enfrente y los ven y los pastores, pero no saben a veces el trasfondo de todo lo que les ha costado llegar acá. Entonces, Sí, somos humanos. sí. Muchas gracias, pues. No, gracias a ustedes y les mando un beso y un saludo. Bendiciones. Pues muchas gracias por acompañarnos, por ver este episodio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que vayan a ver los otros. Aquí también ya estuvo el Pastor Arian. Si quieren, pueden ir a ver el video anterior. Y pues nada, compártanlo, denle like, suscríbanse y pues oren por nosotros para que este proyecto siga alcanzando a más personas, porque ya nos han platicado de algunos testimonios que han recibido. Ay, gloria a Dios. Que les motiva el convertirse a Dios. Qué bueno. Entonces, compártanlo y muchas gracias por ver este capítulo. Cuídense mucho y bye. Trascendentes, somos trascendentes. En este mundo de oscuridad, la luz tiene que llegar.